clínicas, me refiero ¿cómo se llama? A la toma de datos, al examen físico, es muy diferente, ¿no? Acá no existe un sistema respiratorio, en acá yo hago oculto, hago inyección, palpación, percusión, ocultación, no. Acá no es así. Acá es totalmente diferente, ¿ya? El examen físico. Y la toma de datos es diferente también, ¿ya? Acá no sucede como en el caso de que yo tengo un problema cardíaco, tengo palpitaciones, dolor torácico, disnea, ¿no? O tengo un problema renal y tengo disuria, poliaquiuria. Acá es totalmente diferente. Acá hay grupos de molestias que me pueden llevar a pensar que es un paciente no por problema endocrino, ¿no? Y eso es lo que van a aprender acá en esta clase. Eso no vale. No, las glándulas, como ustedes pueden ver en esa imagen, las glándulas endocrinas están repartidas en todo el cuerpo, desde arriba, ¿no? Desde la parte de la hipófisis, el hipotálamo, la tiroides, más abajo, ¿no? Las suprarrenales, el páncreas, y termina en las gónadas. Ahí están repartidas las glándulas endocrinas. De tal manera que, ¿no? Su clínica, su sintomatología va a ser totalmente diferente, ¿ya? Totalmente diferente. Un buen interrogatorio, definir bien nuestra enfermedad actual, nuestro examen físico, ya es importante. El interrogatorio lo más detenido posible, ¿ya? Muchas veces el examen de endocrino empieza cuando la primera impresión que tenemos con el paciente, ¿ya? A veces la primera impresión te da el diagnóstico rápido, ¿no? Les viene un paciente, por ejemplo, a consultorio, y ustedes desde que lo ven paciente demasiado nervioso, de tal manera que ni siquiera se sienta, está vueltas por todo el consultorio y no para de hablar, ¿no? Y muy probablemente ese paciente sea un paciente hipotiroideo, es un paciente delgado, ¿no? Entonces, solo con la primera impresión, ¿no? La actitud y comportamiento del paciente nos lleva a pensar de que estamos ante la posibilidad de que tenga el paciente problema. Una de las pocas zonas en las cuales yo examino para detectar un problema endocrinológico, pero ya muy dirigido, es en el cuello. Ustedes han aprendido en el capítulo de general a examinar cuello, ¿ya? El cuello, una de las cosas muy aparte del sistema ganglionar, es la tiroides. Un buen examen de tiroides puede encontrar algún problema ahí, y solo examinando el segmento del cuello. Pero para el resto de órganos es totalmente difícil. El interrogatorio dirigido es importante, ¿no? Por ejemplo, en el interrogatorio tener en cuenta la voz del paciente, ¿ya? Muchos diagnósticos, ¿no? De pacientes endocrinos se hacen simplemente por, ¿no? La característica de la voz. Por ejemplo, ver un paciente adulto que hable como niño, ¿ya? Puede ser una acromegalia, ¿ya? ¿No? O una persona que tiene la voz demasiado apagada y está subiendo de peso y tiene una facies, ¿no? edematosa, puede ser un paciente hipotiroideo. Entonces, la voz es importante. El paciente hipertiroideo más bien tiene una voz alta, un tono de voz alta, el paciente hipertiroideo, ¿ya? Los pacientes con falla suprarrenal los van a encontrar también, así como problemas en la voz, ¿no? Una voz apagada, que ellos mismos les van a decir. También lo encontramos con problemas en la piel, ¿no? Eso le llama la atención, la piel, su piel está cambiando de color, está demasiado oscura, o le está saliendo la hiperpigmentación, pero de manera irregular, de manera asimétrica. Por unas zonas está más pigmentado que en otras, y eso puede llamar la atención. Y eso es algo que el paciente no tenía, ¿ya? En el paciente hipertiroideo, por ejemplo, llamar la atención la piel brillosa, ¿sí? La mirada fija, ¿ya? Entonces, eso puede, son pacientes delgados, no son pacientes obesos, ¿no? Son delgados, y puede llamar. El paciente con insuficiencia suprarrenal le llama la atención, ¿no? El problema de la pigmentación de la piel. Las encías se le pintan, así como a los perritos se le pintan las encías oscuras, ¿ya?
se le pintan, ¿no? Estas líneas que tienes en la mano se le ponen negras, como si alguien hubiera pasado un color negro. Entonces, eso le llama la atención, ¿no? Me acuerdo que sube un paciente, una señora de 60 años, la suben con diagnóstico de shock séptico, de emergencia, la suben con ese diagnóstico. Yo la miro a la señora en la visita, la veo totalmente delgada. Le digo al residente, ¿por qué la han subido? Shock séptico, doctor. ¿Ya qué foco? Le digo. No le han encontrado el foco. Enséñame un ratito la curva febril de la enfermera. Y no tenía fiebre. Pero me llamó algo de atención en la curva febril de funciones vitales, que la presión estaba demasiado baja. ¿Ya? Entonces le pregunto a la señora, ¿usted vino sola a la emergencia? No, me trajeron mis hijas. ¿Y por qué la trajeron? Porque no tengo fuerza en las piernas, ¿no? ¿Qué tiempo que está así? Un mes. Un mes está así. ¿Usted ha bajado de peso? Sí, he bajado de peso. ¿Ya? ¿Usted se levanta, camina en la casa? No, paro echado. Eso se llama astenia. No tiene ganas de nada, ¿ya? Entonces le digo, ¿usted, ese es su piel o se ha oscurecido? Me dice, no, yo me he oscurecido, y se destapa el abdomen y me enseñan las piernas y se ha oscurecido. Pero no es un oscurecimiento normal, es asimétrico, no es parejo. Y le digo, ábrame la boca, y su boquita tenía como este paciente, ¿no? Así, todas sus encías negras. El diagnóstico está hecho, es una insuficiencia suprarrenal, una enfermedad de Addison. ¿Ya? No tenía shock séptico, no tenía nada. El Addison se caracteriza por todas las H: hiperpigmentación, hipotensión, hipotermia, ¿no? Glucosa baja, ¿no? Hipoglicemia, o sea, todas las H, ¿no? Y eso es lo que llama la atención en el paciente con enfermedad de Addison, ¿no? Y ya se le hace el estudio, se le pide solo ACTH y cortisol y sale bajo. Entonces ya te ha hecho el diagnóstico. El diagnóstico está hecho. La voz, un motivo de consulta frecuente del paciente endocrino es la voz, ¿no? Y aquí en la voz podemos ver, por ejemplo, en el Addison, que se apaga, se pone débil y ronca, ¿ya? En los pacientes que tienen problema de descenso de los estrógenos, por ejemplo, en la mujer posmenopáusica, la voz le cambia, ¿ya? Se hace un poquito más ronca por el problema de descenso de los estrógenos, ¿no? ¿Ya? En el paciente con mixedema, o sea, el paciente hipotiroideo, ¿no? El mixedema infiltra la cuerda vocal, ¿no? Infiltra la lengua se pone más gruesa, macroglosia, y el paciente tiene una voz bitonal, por ratos ronca, por ratos aguda, pero de tono bajo, ¿ya? Y eso es lo que le llama la atención al paciente. Eso no es mi voz. Me ha cambiado la voz, van 2 o 3 meses que estoy con esa voz y no me gusta, ¿no? Yo no estoy con la garganta, doctor. No sé qué me pasa con mi voz, ha cambiado. Y la voz es un motivo de consulta del paciente endocrino, ¿ya? Por eso mucho ojo con problemas de la voz, ¿ya? La acromegalia, pregunta de examen, tiene una voz bien curiosa, ¿no? Llamada voz de Polichinelo. Un adulto con voz de niño, una voz demasiado aguda. Un adulto de 60 años, 70 años con voz de niño, ¿ya? ¿Le llama la atención? Sí, parece curiosa esa voz. Es una voz que despierta risa. A eso se le llama voz de Polichinelo, ¿no? Yo no lo he conocido, lo conoció mi papá. Me acuerdo que me contaba de que en el centro de Lima, en 1950, 1940, había lo que le llamaban organillero. El organillero. Algunos organilleros tenían un monito, ¿no? Y vendía sus cositas y el monito hacía su show ahí, ¿verdad? Entonces vendía sus cosas. Eso había en el centro de Lima bastante, ¿no? Y hay veces había también la polichinela, o sea, la persona que fingía la voz de niño, ¿no? Para vender su producto. La voz de polichinela, ¿no? En la Edad Media, los reyes contrataban a personas para que hagan bromas. Y también, ¿no? Alteraban su voz,
¿no? Para que le parezca más curioso, para que sacan más personajes. Y sacaban una voz aguda, ¿no? Una voz de Polichinela. Y esa voz de Polichinela lo van a encontrar en el paciente con acromegalia. Pero el acromegálico hace esta voz por el problema de que sus estructuras óseas en la cara cambian, su estructura nasal cambia. También tienen macroglosia, pero toda su nariz, sus eminencias óseas en la cara cambian totalmente, se engruesan. Y esto altera la caja de resonancia de la voz y tienen una voz diferente, ¿no? Las personas, las mujeres que tienen ovario poliquístico, ¿no? Tienen una voz masculina, a veces por la caída de estrógenos y el aumento de hormonas masculinas, ¿no? Una voz, ¿no? Un poquito virilizante, ¿no? En contraparte con la voz eunucoide. La voz eunucoide es del paciente que tiene insuficiencia gonadal. Por ejemplo, un varón que tiene insuficiencia testicular, ¿no? Su voz se pone aguda. Eso se llama voz eunucoide, ¿no? Entonces, la insuficiencia gonadal causa eso. Este es el paciente con acromegalia, ¿no? Toda su estructura ósea centrofacial cambia, se engruesa, y esto va a alterar su resonancia de la voz, ¿ya? Le sale una voz como de niño, ¿ya? Esa se llama, ¿cómo se llama? Voz de Polichinela, ¿sí? ¿Qué otras cosas me importan en la historia clínica endocrina? ¿Ya? Dentro de los antecedentes, los factores heredofamiliares. ¿Qué es esto? Que existan enfermedades endocrinas en varias personas de la familia. Varias personas. Si la enfermedad se repite, ¿no? Por ejemplo, hay varios hipotiroideos en la familia, herencia directa. Hay varios diabéticos en la familia, herencia directa. ¿Ya? O sea, está afectada la misma glándula, herencia directa. Pero ¿qué pasa? Miren, acá, a veces por hábitos nada más, todos tienen obesidad. Herencia indirecta. La misma glándula, pero la contraparte. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, un paciente mixedematoso, o sea, hipotiroideo, pero que su papá, su mamá son hipertiroideos. La misma glándula, pero la contraparte en cuanto a la función. A eso se llama herencia indirecta, ¿no? O un paciente con síndrome de hiperinsulinismo, pero que es hijo de diabetes, o sea, la contraparte, ¿ya? A eso se llama herencia indirecta, ¿sí? Hay historia, hay que preguntar la historia endocrina en la familia, cuántos tienen diabetes tipo 2, ¿no? A veces hay varias hermanas que tienen síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Varios integrantes que tienen hipo o hipertiroidismo, o sea, mezclado, ¿no? Mezclado. Tengo una prima que tiene, yo recuerdo toda la vida soy hipotiroidea, controlada. Su primer hijo nació con hipotiroidismo congénito. ¿Ya? Ustedes ven, ¿no? Bueno, es una herencia directa, ¿no? Pero miren, en la familia se repite eso de acá, ¿no? ¿Ya? A veces este cáncer de tiroides medular se tiende a repetir también en varios integrantes de la familia, ¿no? Síndromes poliglandulares de tipo autoinmune, o sea, que la autoinmunidad, la enfermedad autoinmune haya dañado a varias glándulas al mismo tiempo. Una tiroiditis autoinmune, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O también neoplasia endocrina múltiple. O sea, el paciente viene con tumores en varias partes, termina siendo una neoplasia endocrina múltiple, pero ya hay un caso en la familia, otro caso en la familia. Casos de diabetes insípida, eso sí no lo he visto en muchos integrantes de la familia, ¿no? Tumores hipoficiarios, tumores adrenales pueden también repetirse en varios integrantes de la familia. Siempre preguntar eso. Bueno, estos son ya los cuadros de, por ejemplo, ovario poliquístico y su clínica, o también de diabetes insípida y su clínica, ¿no? También existen factores tóxicos, o sea, el hábito nocivo de la persona puede llevarle a un daño glandular. Personas que fuman demasiado, alcohol,
o que por el tipo de trabajo se pueden intoxicar con plomo, pueden dañar alguna glándula. ¿Sí? Estos hábitos nocivos, estos hábitos tóxicos, pueden producir síndromes pluriglandulares, o sea, varias glándulas dañadas al mismo tiempo por la parte tóxica. ¿Ya? No solo una glándula endocrina, sino varias glándulas. También los factores tóxicos tienen relación con la esclerosis endocrina, el endurecimiento de la glándula. Cuadros infecciosos. Hay infecciones que tienen predilección por alguna glándula. Por ejemplo, la tuberculosis le gusta afectar a las gónadas, a los ovarios, a los testículos y a las suprarrenales. ¿Ya? Por ejemplo, la insuficiencia suprarrenal acá en el país es frecuente por tuberculosis y por VIH. El VIH daña a la glándula suprarrenal, la tuberculosis también. Pero la tuberculosis no daña a otros órganos, o sea, respeta a otros órganos, como la tiroides. No existe tuberculosis de tiroides, ni de páncreas, ni de hipófisis. ¿No? La tuberculosis tiene predilección por gónadas y suprarrenales. Pregunta de examen. ¿Ya? Pregunta de examen. Varias veces han preguntado eso. ¿Ya? Hay personas que pueden tener, por ejemplo, una sepsis puerperal, o sea, se infecta, por ejemplo, la episiotomía, o la persona tiene restos endouterinos, luego de la atención del parto, hace una sepsis puerperal y el paciente hace una tiroiditis aguda. Son cosas frecuentes que pueden ser los factores infecciosos relacionados a las glándulas. Factores emotivos. Ustedes han escuchado, la diabetes emotiva, ¿no? No es que la emoción provoque la diabetes, sino que un paciente diabético, el paciente diabético no tiene control de su glucosa. Nosotros sí la tenemos. Nosotros tenemos un chip en el cuerpo que hace que nuestra glucosa no supere 180. ¿Sí? Hasta ahí. El cuerpo rápido detecta, libera insulina. Ahí choca, en 180 choca. El diabético no tiene eso. No tiene este chip que tiene, no, la hiperglicemia, no tiene ese control. ¿Ya? Entonces, el diabético fácilmente por una emoción, hay un temblor, se le dispara la glucosa, no tiene un control. En el resto de personas no va a pasar eso, que sí tenemos controles, ¿no?, hormonales normales en ese problema. Pero el diabético sí. El diabético le dan una mala noticia, una diabética se pelea con su pareja, discute, se dispara su glucosa, se altera. ¿Ya? El diabético tiene una infección, se altera. ¿Ya? Entonces la emoción fácilmente puede alterar el nivel hormonal, ¿no?, en una persona que ya tiene una enfermedad endocrina. ¿Ya? Esto es importante. También a veces pasa también lo mismo en el paciente hipertiroideo. Factores sociales y ambientales. Eso se refiere a que a veces el sitio donde vive la persona es un sitio también en el cual se puede desarrollar una enfermedad endocrina. Por ejemplo, ¿ya?, a lo que le llamamos bocio endémico. O sea, que existen varios casos de bocio, de crecimiento de la glándula tiroides, a veces con hipotiroidismo, a veces sin hipotiroidismo, en una región endémica. Acá en el Perú tenemos dos zonas endémicas de bocio, que son Cajamarca y Huancavelica. ¿Sí? Cajamarca y Huancavelica. Hay varios casos, varias zonas de Cajamarca, varios caseríos que le llaman allá, tienen bocio, ¿no? Lo mismo sucede en el Asia, varios países del África tienen bocio endémico, ¿no?, por consumo de sal, ¿no?, de sal sin yodo, ¿no? No llega la sal yodada por el problema de la pobreza, etc., ¿no? Lactantes que fácilmente desarrollan hipertiroidismo, ¿no? Pacientes, mujeres que por una hemorragia severa en su parto desarrollan el llamado síndrome de Sheehan, un síndrome de panhipopiituitarismo, ¿no? Mujeres que a veces en pleno embarazo o terminando el embarazo desarrollan una voracidad por los alimentos y hacen la llamada obesidad maternal de Sheldon, ¿no? Entonces, los factores sociales y ambientales también pueden afectar a las glándulas. Ahí tenemos, por ejemplo, la foto de
de un poblado en África. Miren, todos tienen bocio, y bocios grandes, gigantes. Miren el de acá, ¿no? Consumo crónico de sal sin yodo, ¿no? O probablemente, ¿no? Pobre consumo de sal yodada, ¿no? Ni a la sal tienen acceso a estas personas, ¿no? Entonces, así hay muchos lugares en el mundo, ¿ya? Muchos lugares. Acá en el país, en Cajamarca, por ejemplo, a los que tienen este bocio, y todos desarrollan en esa población el bocio, le llaman personas cotosas. Parece que coto significa bocio, ¿no? O crecimiento del cuello. En Huancavelica también utilizan el mismo término, es un término quechua. Al crecimiento del cuello le llaman coto. Entonces, porque ellos te dicen, yo me acuerdo la primera vez que escuché, me dijeron, doctor, va a ser campaña en una zona cotosa. ¿Qué será cotosa? No sabía que era cotosa. Y lo que tenía envuelto en el cuello, y era esto, un bocio. En Huancavelica, conversando con mis compañeros de la universidad que hicieron Serum en Huancavelica, también le dicen coto a las personas que tienen allá el problema del bocio, ¿no? Otros factores de riesgo, ¿no? La diabetes, ¿no? que puede, ¿cómo se llama? En una persona que ya tiene predispuesta a la enfermedad la puede despertar, ¿no? La diabetes, ¿no? Personas que trabajan, por ejemplo, en zonas de radiología, ya sean trabajadores, ¿no? O personas que van a ser sometidos a un procedimiento en el cual haya mucha radiación, ¿no? Por ejemplo, por un cáncer cáncer de tórax, de pulmón, le van a irradiar. Y curiosamente, el tumor está localizado en la parte superior del pulmón. Le van a irradiar, le van a hacer radioterapia, pero no le ponen protección en el cuello, deben ponerle un collarín de plomo para que no caiga la radiación, porque si no, la radiación fácilmente, ¿no? Puede dañar a la tiroides, ¿no? Y generar más adelante, ¿no? Un cáncer de tiroides, ¿ya? Eso es importante. O sea, las glándulas son susceptibles a la radiación. En cuanto a la enfermedad actual, bueno, desde cuándo tiene la dolencia, la molestia, si esta molestia está aumentando con el tiempo, se mantiene igual, y en qué consiste su molestia, ¿no? Aquí lo he ordenado en 6. ¿Cuál puede ser la molestia, o digo la consulta endocrina del paciente? Una anomalía morfológica en la forma de la persona, ya sea en cuanto a su peso, su talla. Desde niño a veces lo pueden traer, ¿no? Doctor, mi hijo, la forma de su cuerpo no me gusta, dicen, ¿no? Tiene los miembros, las piernas demasiado cortas y el tronco lo tiene más grande, o la cabeza está muy grande para su cuerpo, no guarda una simetría, o está muy alto y sus hermanos son chiquitos y nunca ha sido así, el primer caso de talla alta en la familia, y puede ser que tenga un tumor, un hipoficiario o algo el paciente, ¿no? Entonces es un motivo de consulta endocrina frecuente, la alteración morfológica por una alteración en el peso, en la talla, exceso de apetito o disminución del apetito, exceso de la sed, ¿ya? Cambios en la coloración de la piel, o la piel se oscurece o la piel se aclara, ¿no? Astenia que no tiene explicación. ¿Por qué le ha bajado, ¿no? Las ganas de hacer las cosas? ¿Por qué no sale de la casa? Cosa que sucede con el paciente hipotiroideo, cosa que sucede con el paciente con insuficiencia suprarrenal, ¿no? Pérdida de vigor, ¿no? Impotencia, tanto en el hombre como en la mujer que no tienen ganas, ¿no? O sea, no tienen líbido, pérdida de la libido. Puede ser con problemas de hipogonadismo, ¿ya? Esto estaba porque no está funcionando ahorita el cuerpo. Si ustedes lo escanean, no sale nada para que puedan inscribir. Otro motivo de consulta, así como la voz, ¿no? Así como las alteraciones de peso y talla, son las funciones biológicas. Las funciones biológicas pueden ser motivo de consulta. ¿Cómo así? ¿No? Trastorno del apetito, trastorno de la sed, de la orina, del sueño, de las deposiciones, ¿no? Por ejemplo, a la persona le baja el apetito en la diabetes descompensada,
en el hipocortisolismo, o sea, en la insuficiencia suprarrenal, polifagia, en la diabetes descompensada, en el hipertiroidismo, polifagia, trastornos de la sed y de la orina, ¿no? Bastante, sed, polidixia, en la diabetes mellitus o diabetes insípida, en la poliuria, hay poliuria en la diabetes y en la diabetes insípida, la diabetes mellitus insípida. Mucho sueño, hipersomnio, en el hipotiroidismo, poco sueño. Acá me he equivocado. No, está bien. Mucho sueño en el hipotiroidismo. Sueñan bastante. Duermen cada rato. Insomnio, no puede dormir el paciente con hipertiroidismo. No paran de hablar, todo el día están en actividad, ¿no? Hipertiroidismo. ¿Quién se constipa? El hipotiroideo y el paciente diabético con neuropatía diabética. ¿Qué paciente tiene hiperdefecación? El hipertiroideo. ¿Qué paciente tiene diarrea? El diabético con neuropatía autonómica puede tener diarrea. Aumento del peso, la enfermedad de Cushing, el hipercortisolismo, el hipotiroidismo. Disminución de peso, el diabético descompensado, el hipertiroideo, ¿no? Trastornos en el peso. La constitución es algo que debe llamar la atención. Si vemos un paciente extremadamente obeso o extremadamente delgado, debe llamarnos la atención, ¿no? Paciente leptosómico, ¿no? La facies también es otra, en el examen físico, otra cosa que nos puede llamar la atención del paciente, su facies, ¿ya? Por ejemplo, la facies mixedematosa. El paciente tiene como edema en la cara, pálidos, ¿no? Hipoactivos, una facies inexpresiva a veces, ¿no? En contraparte con el paciente con hipertiroidismo, con mirada fija, con isoftalmos, con piel brillante. El paciente, acá está mal, acromegalia no es síndrome de Cushing, la facies de luna llena. Miren el color de su piel, totalmente rojos, ¿no? La piel brillosa, ¿ya? Hirsutismo en el paciente, hirsutismo, la jiba acá en el cuello. Pacientes con síndrome de ovario poliquístico, esta es una mujer, miren, tiene vello acá en la zona de la barba, ¿ya? Acá en el bigote también, hirsutismo. El Addison, que aparte tiene hiperpigmentación asimétrica, son cara adelgazada, parecen cara de pajarito como el escleroderma, muy parecido al Addison, ¿ya? Así como el peso, también consulta en el paciente endocrino la talla también, ¿no? Y tenemos dos contrapartes, el gigantismo verdadero, el gigantismo hipoficiario y el enanismo, ¿no? Gigantismo verdadero es por raza, el papá es alto, mamá alta, el hijo va a salir alto, el gigantismo puede salir muy alto, ¿no? Y gigantismo hipoficiario, ya por aumento en la producción de hormona de crecimiento, ¿no? Y enanismo cuando no sobrepasa esta medida, ¿no? 1,30 m en el varón y 1,20 m en la mujer. Acá tenemos una persona normal de 1,65 m, 1,70 m, y esta es una persona con gigantismo, ¿sí? Con gigantismo. Tiene los miembros inferiores al cuello. También está un poquito doblado porque está pegado al techo, ¿no? Y acá tenemos los dos recorridos, ¿no? Una persona con 2,40 m y uno con 1,10 m. ¿Sí? Dos contrapartes. Investigación del peso, ¿no? Importante, peso o está muy disminuido o está muy alto, ¿no? La obesidad, ya sabemos que utilizamos unas tablas basadas en el índice de masa corporal para ver si la persona está delgada, ¿no? O está, ¿no? Haciendo obesidad en algún grado, ¿no? En el síndrome metabólico, más que el peso, tiene importancia la circunferencia abdominal.
en el síndrome metabólico. Ya la doctora Chumiriza encargada de la clase de síndrome metabólico, ¿no? Y vamos a ver los criterios para el síndrome metabólico, y uno de los criterios es básicamente, ¿no?, la circunferencia abdominal. ¿Sí? Los dos tipos de obesidad que existen según la forma: el de tipo manzana, el varón, ¿no?, obesidad abdominal, androide, y el ginoide o ginecoide tipo pera en la mujer, ¿no?, donde la obesidad no es en la parte de arriba ni en la parte superior del labio, sino en el hipogástreo y en los muslos. Aquí, ¿no?, acumula grasa, tipo P. La obesidad exógena, lo que vemos en la calle. Cuando uno sale a la calle ve gorditos por todos lados, ¿no? Si se van a Estados Unidos van a ver un montón de gorditos, desde chiquitos, desde niños, ¿no?, por no decir gordotes, ¿no? Pero es obesidad exógena por exceso de calorías. En contraparte con la obesidad endógena por alguna alteración endocrina, un hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no?, una enfermedad de Cushing, ¿no?, ¿ya?, como obesidad endógena, ¿no? La obesidad exógena, muchos endocrinólogos han hecho un negocio con la obesidad exógena, ¿no? Le dicen: yo te voy a ayudar a bajar de peso. ¿Qué? Pues le restringen las calorías. Y él es una persona ya con tiroides, con hipotiroidismo, que tiene obesidad, ¿no?, pero es por la misma enfermedad. Y esta persona no come mucho. ¿Cómo está subiendo de peso? Por el mixedema. Genera un tejido especial que se llama mixedema, y como ustedes saben, el mixedema jala agua, ¿no? Y se acumula en la lengua, en las fosas nasales, ¿no?, en las cuerdas vocales, alrededor del corazón, ¿no? Infiltra todo el abdomen, ¿sí? Infiltra las piernas, las manos, genera túnel del carpo en las muñecas, por todos lados se infiltra. Y la persona se empieza a hinchar a pesar de que no está comiendo nada. Investigación del peso, ya sea en delgadez o en obesidad, ¿no? Esas personas, por ejemplo, es una persona sana, y ya cuando desarrolla después la enfermedad, ¿no?, se hiperpigmenta la cara, ¿no?, y se adelgaza un poco, la enfermedad de Addison, ¿sí?, se comienza a hiperpigmentar, cambia el color de su piel, ¿Alguna pregunta, alguna duda? Chicos, ¿alguna duda que tengan? ¿Queda claro? Queda claro que en la consulta, en la historia clínica endocrinológica, tiene valor las funciones biológicas, tiene valor la voz del paciente, tiene valor el peso y la talla, ¿no?, y tiene valor también la astenia de causa inexplicable, ¿no? Miren que son grupos de molestias que pueden llevar, ¿no?, a presumir una enfermedad endocrinológica. ¿Alguna duda? ¿Sí? Todo está claro. Y el resto de